Bien, un relevamiento de la Universidad Católica, con registros hasta el 2024, analizó la prevalencia de malestar psicológico en los argentinos. Los síntomas de ansiedad y depresión en los argentinos aumentaron significativamente del 2010 al 2024, lo que refleja un incremento sostenido del malestar psicológico en la población durante los últimos 14 años, en los cuales se intensificó en los últimos 3. Vamos a hablar con Débora Pedache, psicóloga, para saber cómo es esta historia. Débora, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día, Fernando, ¿cómo andan? Bien, muy bien. Bueno, ¿usted constata, es así, es esa la tendencia? Sí, realmente hoy los dos trastornos emocionales más frecuentes a nivel mundial son la depresión y la ansiedad. Esto se incrementó muchísimo post pandemia. Eso fue como un antes y un después en muchas personas, y aún hoy todavía vemos como el residual de lo que va quedando, y muchas personas vienen con algún síntoma relacionado a estos dos trastornos, y ocasionado quizás en el 2020-2021. Cuando arrancó, te dicen siempre 2021-22, y ahí lo vemos un poco atado a esto de lo que fue el confinamiento y el no poder uno desenvolverse, y lo que generó después el estrés y todo lo que hoy estamos viviendo, ¿no? Aquí el informe habla que de 3 de cada 10 personas tienen este síntoma. Sí, es una cifra alta. La OMS también habla de que en un grupo de 4, una persona padece un trastorno de este tipo, que hoy quizás, a ver, dependiendo cómo veamos el tema de la ansiedad en sí, la ansiedad es un potenciador de una persona para poder hacer algo, ¿no? En la vida. Es como la cara, las dos son la cara de la misma moneda. Uno es el que te impulsa a hacer algo y otro es el que te deja tirado sin poder levantarte para tener iniciativa. Son necesarias ambas en cuanto a las emociones, ¿no? El poder estar tristes está bien, el poder estar excitados para poder hacer algo también está bien, porque es el motor que... Hay algo que es que para mí sustancial, que es cuánto esto afecta mi funcionabilidad o la funcionabilidad de una persona, porque la ansiedad en sí nos protege. El miedo es una emoción que, si bien a veces está mal calificada, te protege de algo. Ahora, cuando este miedo es irracional y genera ansiedad o genera temores que te llevan a no poder hacer algo que antes hacía, ahí entra el problema y como trastorno. Muchas personas hoy no pueden lidiar con esto porque le tienen miedo a la ansiedad, ven tantos casos a su alrededor, le tienen miedo a, y este miedo a termina siendo... Perdón, sí, ¿ese miedo? No, este miedo al miedo termina ocasionando los trastornos graves de ansiedad o de depresión. No, dice el informe que uno de los factores, o 2 por lo menos de los factores, son el desempleo y la enfermedad crónica. Esto pueden ser cifras, quizás la UCA es buena para poder sacar cifras, pero la verdad que yo con todos los pacientes con los que interactúo, yo dirijo un centro de salud mental en la zona donde vivo, y yo me ocupo de las admisiones de cada paciente que ingresa, y si bien hay un alto porcentaje de personas que vienen por estos dos trastornos, también existen exigencias sociales y laborales, también hay uso excesivo de pantallas o redes sociales que llevan a una persona también a ser víctima de lo que es la ansiedad y el uso excesivo y el trabajo sobre la pantalla también, porque da la sensación de que a uno lo mantiene activo pero no ansioso, ¿no? Y tampoco caer en depresión. Digo, es la sensación nada más, Es una sensación, pero vos lo ves en los casos clínicos en donde hay una dopamina que genera esto y una necesidad de permanecer constantemente que te lleva a una ansiedad o a la depresión porque no llegué a ese estándar que las redes sociales me mostraban, o porque no me veo como esta persona se ve en las redes sociales. Esto pasa mucho en los adolescentes, pero también en los adultos. Entonces genera esto, es una sensación de ansiedad y de depresión también. O sea, hay muchos factores que pueden llevar a esto. Quizás la UCA identificó estos dos como los más valiosos o los que más ve, pero también hay una inseguridad económica y laboral que una persona vive y que genera el no llego, no puedo cubrir esto, y genera ansiedad, y después genera depresión por la deuda o inestabilidad en los vínculos, cuando uno no tiene vínculos maduros, o imposibilidad de poder tener relaciones a largo plazo, también genera depresión y ansiedad. Todos somos como un poco
proclives a poder caer en esto si no lo podemos manejar o si no logramos controlar los pensamientos. Débora, ¿cómo se combate? A ver, lo más importante es tener en cuenta el nivel de intensidad y si está afectando a la persona en su funcionabilidad, si hacía la persona cosas que de repente deja de hacer. Mientras no ocurra esto y una persona se catalogue como ansiosa, pero esta ansiedad la lleve bien o pueda manejarla, está perfecto. Ahora, si vos ves, si la persona ve o si vos ves en alguien que esta ansiedad o esta depresión la está llevando a aislarse, a tomar medicación, porque muchos están acostumbrados a automedicarse con medicación que es psiquiátrica y que no está habilitada, pero que hoy la venden de forma libre, la consiguen, entonces no puedo dormir, pero me tomo esto, y bueno, si uno ve todas estas cosas, yo lo primero, más importante es pedir ayuda, porque la ansiedad, cuando uno no la puede controlar, termina en angustia, y la persona se angustia mucho y empieza como a sentirse mal, y empiezan los síntomas que molestan a la persona. En ese caso, el pedir ayuda es fundamental, el poder recurrir a un profesional que te oriente un par de sesiones para poder manejar los pensamientos es clave, y después empezar a involucrarte en las actividades que antes hacías, dejando de hacer algunas que te llevan a eso. Por ejemplo, controlar el uso del teléfono, controlar el uso de las redes sociales, controlar el trabajo. Si tenés un trabajo que te está absorbiendo demasiado, empecé a tener ratos libres, empecé a hacer cosas que te hagan bien, deporte, alimentación, ¿no? Cosas que te alimenten y que te den buena energía para que contrarresten los momentos negativos que tengas que vivir. Débora Donato te saluda, ¿cómo estás? Buen día. Hola, ¿qué tal? ¿Qué pasa cuando la ansiedad, no digo que se vuelva una moda ni una tendencia, pero qué pasa cuando no nos damos cuenta? Digo, ¿por qué? Porque me toca conocer algunas personas que en ese estado de ansiedad se ufanan de ese estado de ansiedad y lo toman como parte del cotidiano. ¿Entendés Claro. lo que quiero decir? Sí. Porque hoy hablamos mucho de ansiedad. Los jóvenes, la forma de hablar dicen, o de depresión, por ejemplo, uy, estoy depresiva. Usamos a veces términos en conversaciones cotidianas que terminan uno naturalizando y genera ¿Viste? una Perdón, situación ¿viste de... como cuando decimos tengo un TOC y más de una vez, Sí, pará, sí. no tenés un TOC. Tener un TOC es otra cosa, ¿no? Exacto. Mientras la persona que lo dice lo interprete así, es una forma de decir, obvio, no estoy en depresión, no tengo un TOC, porque hay gente que realmente sufre de estos trastornos, y si no, uno como que pareciera como que trivializa el sufrimiento real. Claro. Entonces, y hacen que uno tomen como una etiqueta de identidad o como excusa también, en vez de un problema a tratar. O sea, si realmente tenés un TOC o una depresión o una ansiedad, es necesario que lo tratemos, que lo pongamos sobre la mesa y que pidamos ayuda. Bien. Y en ese caso, digo, ¿cómo me doy cuenta, o cómo, si eventualmente creo yo que tengo cerca mío una persona que está atravesando eso, qué factores, qué cosas en el cotidiano me podrían dar una señal de que estoy viviendo esa situación? Mira, algo muy importante es, para mí hay dos palabras claves que determinan de una ansiedad normal a una patológica, y es la intensidad y la duración. Si estas dos, una se da muy intensa y encima se prolonga en el tiempo, una cosa es estar ansioso por tengo que presentar un informe, tengo que encontrarme con esa persona, tengo que hacer esto y tengo un pico de ansiedad por encontrarme frente a esto, que la ansiedad se termina manifestando en dolor de panza, ¿no? En me siento mal, dolor de cabeza, como que hay síntomas físicos que uno va al médico y pensando que, y en definitiva era una ansiedad que estaba por debajo. Ahora, si esto es por una específico, no sé, una boda, un compromiso, algo que te la despierta, está perfecto. Ahora, si pasado este evento, terminaste de hablar con tu jefe, presentaste este informe, o renunciaste al trabajo, o lo que sea, y después continúas en un estado de alerta, hiperalerta constante, donde tenés dolor de panza recurrente, donde te sentís que estás constantemente en estado como algo malo va a ocurrir, y encima se vuelve muy intenso a nivel de que la persona se aísla, de que la persona empieza con angustia desmedida, que un llanto que no tiene una raíz, o sea, estoy llorando y no sé por qué, tengo una situación de vacío que no entiendo de dónde viene, y lo seguido a eso es el aislamiento, y no tengo ganas de ver a nadie, no tengo ganas de salir, y vos ves cambios en la persona o en tus hijos adolescentes, notás cambios, o sea, antes era una persona muy despierta a los vínculos y hoy no quiere salir. Una cosa es estar dentro de la adolescencia y entender que obviamente va a estar más tiempo encerrado en su cuarto que de lo normal, y lo acepto. Ahora, cuando empieza a notar cambios, o por ejemplo nenas de 14 años que se empiezan a cortar, empiezan a tener conductas que, hey, ¿qué pasa? Ahí ya uno se alarma, pero
en lo propio, en lo uno le gusta hacer un deporte, de repente dejo de hacer ese deporte, uno le gustaba reunirse con amigos, de repente dejo de ir a las juntadas con amigos, ahí tomo en cuenta la intensidad y la duración, y ahí pasa de un término trivial como uy, estoy depresivo, o uy, estoy con ansiedad, a hey, aclaremos esto, pidamos ayuda y hagamos una evaluación, que un profesional me evalúe y vea si esto que estoy sintiendo es un trastorno que tengo que trabajar. La medicación, hablamos hasta hace un rato de la medicación, que mucha gente se automedica sin hacer consultas. Suponiendo que se hace una consulta con un profesional, ¿a partir de qué edad se da una medicación? Mira, nosotros trabajamos primero evaluando el caso por paciente y en caso de ver que con la apertura al diálogo, con las sesiones, con el abordaje terapéutico no es suficiente, lo derivamos con un psiquiatra de nuestro equipo y esta persona evalúa cada caso en particular. Hay chiquitos que toman medicación, entonces mientras sea arreglado por un profesional, mientras sea como ordenado dentro de un tratamiento, está permitido. Lo que nosotros siempre hacemos es no recurrir a la medicación como primera opción, sino poder primero descartarlo por medio de las sesiones de psicoterapia. Si esto no es suficiente, porque los síntomas gritan más de lo que una palabra puede gritar, se lo deriva con un psiquiatra y se hace como un trabajo, un abordaje interdisciplinario donde podemos intercalar varias opciones, siempre teniendo en cuenta la voluntad del paciente de poder ir al diálogo y de poder mejorar en la psicoterapia, y la medicación como un principio aplacador de los síntomas para que la persona se pueda sentir bien para querer ir a terapia, y una vez que está en terapia y que ya los síntomas un poco empiezan a remitir, con la intervención del psiquiatra empezar de a poco a ir disminuyendo la medicación hasta que se elimina. Nunca se elimina de golpe, nunca el efecto es inmediato, no es como un ibupirac que actúa de momento inmediato, sino hay que tener muy en cuenta esto, porque si no los ansiolíticos como o los antidepresivos terminan actuando como tapadores de síntomas pero sin trabajar en sí el problema. Entonces a mí me gusta abordar el problema, entender la causa, que la medicación trabaje para mí y no yo trabajar para la medicación. Es decir, me hago entender. Débora, recién hablaba de los chiquitos. Yo estoy notando, y lo noto porque tengo muchos nietos chiquitos, que hay hoy un exceso no, tal vez no sea la palabra, pero que muchos están medicados. Pregunto, hace 30, 40 años no había tantos chicos medicados. ¿Esto es porque aumentaron las psicopatías o porque hay más estudio? Creo que es un poco de ambas. Antes, TDAH, hay muchas personas adultas que se enteran que son TDAH por sus hijos, porque tiene que haber una herencia, y cuando les hacen los estudios a los padres se dan cuenta, yo también tenía dislexia, yo también tenía un TDAH. O sea, antes quizás faltaba información, uno se hacía los ponchazos, ¿no? Era un nene inquieto y lo atabas a la silla y ya está. Hoy un nene que quizás en el colegio no rinde lo suficiente o que es inquieto, los padres estamos más activos en ir a pedir ayuda, y cuando uno busca, encuentra. Entonces uno empieza a hacer técnicas, test, y encuentra que hay chicos que tienen TDAH, problemas de déficit de atención o problemas de dislexia, y se trabaja. Entonces hay un poco de más información, y cuando los nenes están en ese estado o tienen ese trastorno, se los medica para que sean funcionales en los colegios, que hoy también quizás son más exigentes de lo que eran los colegios antes. O sea, es un poco un combo de todo, es la información, son los padres que se ocupan, dentro de los padres no hay de todo también, y también tenés la medicina que avanzó un montón, y quizá hay medicamentos muy permitidos para chiquitos donde se dan cuenta que les hace mejor y que pueden con eso ser académicamente más, como poder involucrarse en lo académico sin tantos problemas. Muy bien, Débora, muchísimas gracias por estos comentarios, han sido muy útiles para nosotros, muy amable. Bueno, muchísimas gracias a ustedes.